Un gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Espero, y es el anhelo de mi corazón, que podamos ser edificados, que podamos continuar en nuestro crecimiento espiritual. Y la única manera de seguir progresando en nuestro crecimiento espiritual es por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les invito por favor que me acompañen, que se pongan de pie y abramos las Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, te damos a ti la honra, la gloria, Dios mío, que es debida a tu santo nombre, Señor. En este momento te pido que nos hables a través de tu palabra, que tú que escudriñas la mente y el corazón, Dios mío, que nos analices, Dios mío, que nos vayas transformando. Tú nos has prometido que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará, Señor. Confiamos en tus promesas. Te pedimos, Dios mío, que obres en nuestros corazones para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Escucho como un eco. ¿Soy yo o ustedes escuchan un eco? Ok, bueno. Hermanos, el tema de esta mañana es imitando la santidad inalcanzable de Dios. Imitando la santidad inalcanzable de Dios. En el pasaje que acabamos de leer en 1 de Pedro 1, del 13 al 16, nos está mandando que nosotros, que nos llamó a ser santos, que nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la santidad? Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo. Me he escuchado muchas definiciones. Alguna definición que yo he escuchado es que la santidad se atribuye a la pureza moral o de ser rectos, de ser moralmente puros o de ser rectos. Aunque esto no está mal, la Biblia nos da más allá una clara definición de lo que es la verdadera santidad. Simple y sencillamente, la definición apropiada de la santidad es ese término: separado, separación. La definición de la santidad es separación. En esta mañana, el pastor Lorenzo leyó el pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 6. Es un pasaje magnífico. Cuando Isaías tiene una visión y él entra en el santuario de Dios. Hermanos, acompáñenme, vayamos allí. Vamos a leer algunos versículos de Isaías capítulo 6. Vamos a leer del libro del 6, del 1 al 6, por favor. Isaías capítulo 6, del 1 al 6. Veamos cómo Isaías ve la presencia de Dios y cómo lo describe. Aunque Dios es indescriptible, cómo Isaías lo describe en su manera. Aquí dice Isaías capítulo 6, del verso 1 al 6, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Hasta ahí lo dejamos. Él ve en esta visión la santidad de Dios. Y esa persona que estaba sentada en el trono, hermanos, no es nada más ni nada menos que la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. En su glorificación, nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono. Y noten cómo lo describe. Dice que las faldas llenaban el templo. Desde la antigüedad, las faldas, o en inglés dice the train of his robe, los reyes tenían una túnica. Y entre más larga la túnica, más estatus o más esplendor daba a tal rey, a tal príncipe. No sé si ustedes han visto modernamente las bodas de la gente real, de la realeza, que tienen un vestido y que está súper largo, y entre más largo, más fineza. Y los reyes también tenían una túnica muy larga. Pues aquí dice que las túnicas de aquel que estaba sentado en el trono rodeaba todo. Rodeaba absolutamente todo, significando que su excelencia, su majestad sobrepasaba cualquier otra cosa. Y como si eso no fuera poco para describir la majestad o la santidad de Dios, Él vuelve y nos describe lo que Él ve cuando Él estaba mirando hacia ese trono. Cuando Él estaba mirando a aquel que estaba sentado en su trono, dice que mientras Él miró a aquel que estaba sentado en el trono, había serafines que volaban alrededor del trono de Dios. El trabajo de los serafines están allí a la inmediata disposición de Dios, y lo que hacían es honrar y glorificar su santo nombre. Daban voces el uno al otro: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Se repetían el otro dando honra y gloria a Dios, aquel que estaba sentado en su trono. Y nos describe lo que hacían estos serafines. Además de andar clamando santo, 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 dice lo que ellos hacían. Con dos alas volaban, y con el otro par de alas cubrían sus rostros, significando que ni estos seres majestuosos, increíbles, temibles y terribles, que a ti y a mí nos pueden agarrar y hacer pedazos en un milisegundo, que estos seres que están en la presencia de Dios no se sienten ni aún dignos de mostrarle el rostro a Dios. Así que con dos alas cubren su rostro, y con las otras dos alas cubren sus pies, cubriendo los pies, significando la bajeza de que ellos son humildemente, y ellos únicamente dan honra y gloria, exclamando que Dios es santo, santo, santo. Hermanos, Dios es 3 veces santo. En nuestro idioma español, para querer afirmar cierta cosa en la literatura, tendemos a usar un símbolo de exclamación cuando vamos a expresarnos. O cuando estamos hablando, alzamos la voz, o nos aseguramos que si queremos hacer énfasis en tal cosa, o alzamos la voz, o en la literatura ponemos un símbolo de exclamación. ¿Correcto? Esa es nuestra literatura de habla hispana. En la literatura judía eso era distinto. Ustedes van a ver muchas veces que hay repetición. Jesús decía: de cierto os digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y constantemente Cristo decía: de cierto os digo. En las epístolas paulinas, Pablo constantemente hace este método de repetición. ¿Qué significa este método de repetición? Que quiere hacer énfasis en lo que quiere decir. Esto es en la literatura hebrea. Bueno, si ustedes leen toda la Biblia, se van a dar cuenta que en ninguna parte usa el tercer nivel de repetición. Solamente aquí. Solamente Dios es exaltado al tercer nivel de repetición, enfatizando que Él es santo, y subiéndolo sobre todas las cosas, y Él es santo sobre todo. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra santidad? Nosotros sabemos que Dios es santo. La palabra santidad es separación. ¿Cómo es posible que nosotros seamos santos? Porque jamás vamos a poder igualar la santidad de Dios.
Jamás. Sin embargo, la Biblia nos demanda a nosotros que nos santifiquemos, y la Biblia demanda que nosotros seamos santos como Él es santo. Pero nos está llamando a hacer algo que parece ser imposible. Es algo inalcanzable. Dios, hermanos, está completamente separado del mal. Dios es incapaz de pecar. Dios es incapaz de mentir. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios es santo. Dios está completamente separado de todo lo profano. Sin embargo, nosotros no solamente somos capaces de mentir, lo hacemos muy a menudo. No solamente somos capaces de hacer el mal, lo hacemos como un hobby constantemente. Lo practicamos. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros nos deleitamos en hacer el pecado. Ahora, la santidad parece ser algo que está completamente inalcanzable. Si Dios es santo y dice que nosotros seamos santos, no podemos ser santos. ¿Cómo es posible que seamos santos si nosotros bebemos el pecado como si fuera agua y estamos completamente saturados en él? Parece ser una tarea, un mandato que es imposible de alcanzar. Sin embargo, hermanos, les pido que me acompañen a Levítico capítulo 20, por favor. Y leamos del verso 7 al 8. Levítico capítulo 20, del verso 7 al 8. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Primero, antes hay que notar esto. ¿Cómo somos santos? Primero es necesario que reconozcamos que nosotros no podemos alcanzar la santidad, porque aquí dice que yo Jehová que os santifico. Es Dios quien nos santifica. Nosotros jamás podemos alcanzar la santidad. Somos pecadores y no podemos alcanzar la santidad. Sin embargo, Dios es quien nos santifica. De tal manera, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros no somos justos, pero el único requisito para poder entrar al cielo es ser justo. En otras palabras, ser perfecto. Y ni uno de nosotros somos justos, ni uno de nosotros somos perfectos. ¿Qué sucede? Dios es quien nos justifica. No es que tengamos nuestra propia justicia, es que la justicia de Dios es atribuida a nosotros y Él nos otorga su perfecta justicia, y por medio de Él nosotros tenemos entrada directa al cielo, porque Él nos otorgó su justicia. En este pasaje, Dios es quien nos santifica. Dios nos santifica. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Levítico 20 del 7 al 8 dice, santificaos pues y ser santos, porque yo Jehová vuestro Dios. Dice, y guardad mis estatutos. Procurando la santidad es guardando los estatutos de Dios. Guardar es atesorar lo que nosotros aprendimos por medio de la palabra de Dios. Atesorarlo dentro de nuestros corazones. Así nosotros podemos procurar la santidad, guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Pero no es solamente eso. No es solamente guardarlos y tenerlos allí, sino ponerlos en práctica, porque ¿qué dice el pasaje siguiente? Dice, y ponerlos por obra. Yo Jehová quien nos santifico. Guardar la palabra de Dios. Y ya que hemos atesorado lo que Dios dice, ya que lo tenemos en nuestros corazones, ponerlo en obra, poner lo que hemos aprendido en práctica. Y así empieza nuestra jornada de santificación. Así empieza nuestra jornada de la santificación, hermanos. Esta mañana estamos en Lucas capítulo 13 con los jóvenes y estuvimos hablando acerca de la semilla de mostaza, tan pequeña que es.
y cómo cuando se planta en un huerto una semilla tan pequeña y tan insignificante que uno puede decir, ¿cómo es posible que yo puedo crecer o ser algo? Si soy tan pequeño, soy tan vil, tan pecador, ¿cómo puedo ser algo? Pero esa semilla que crece y sobrepasa el tamaño de cualquier planta, sobrepasa el tamaño de cualquier arbusto, y es la semilla más pequeña y llega a ser un árbol grande, un árbol precioso, majestuoso, que nos da sombra, que le da vivienda a las aves del cielo. Así es el crecimiento o el proceso de nuestra santidad, hermanos. Es un paso a la vez y Dios nos va santificando poco a poco, y Dios mismo es quien nos va santificando y conformando a la imagen de su Hijo. Dice, sed santos como yo soy santo. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y muchos dirán, pero no conocemos a Dios, no sabemos. Dios es inalcanzable, Dios es trascendente. ¿Cómo es posible que nosotros podemos conocer a Dios? Dios se revela a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús es revelado a nosotros por medio de la palabra de Dios. Jesús estuvo aquí, Jesús caminó entre nosotros, Jesús estuvo en esta tierra hace 2000 años, hermanos. Él vivió una vida santa, pura, sin mancha alguna, hermanos. Él sufrió menosprecio. Cristo fue llevado a la cruz. Cristo sufrió la ira de su propio Padre. Cristo pagó en totalidad el precio de toda la humanidad siendo inocente, y nos santificó. Tenemos el ejemplo perfecto, claramente detallado en la palabra de Dios, que es Jesús. Por eso cuando oramos decimos, confórmanos a la imagen de Jesús. Queremos ser santos. ¿Cuál es el modelo a seguir? El modelo a seguir es la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Seamos santos y que nos conformemos más a la imagen de nuestro Señor. Cuando hablo de la santidad, hermanos, hablo que nosotros tenemos que estar separados del mal. Eso es la palabra santidad, estar separados del mal. La santidad es de suma importancia en nuestras vidas, pero en cada aspecto de nuestra vida. Es de suma importancia en nuestro hogar. Es de suma importancia en nuestro trabajo. La santidad es de suma importancia cuando estamos alrededor de nuestros vecinos. No solamente aquí en la iglesia. Aquí cualquiera se puede vestir de santidad. ¿Cuánto ama a Cristo? Cantar, tocar, estar activo, llegando a la casa, ser un demonio. La esposa le teme, los hijos le temen, todos están aterrorizados de aquel que en la iglesia aparenta ser el más santo de todos. Podemos fingir, hermanos, y es importante la santidad, y tiene que haber un orden, la santidad en el hogar. Entonces el número 1 que quiero enfatizar es la santidad en el hogar. Como jefe del hogar, hermana, usted como dama del hogar, es importante que guardemos los estatutos que acabamos de leer y que los atesoremos en nuestro corazón y que los pongamos en obra, porque así es como lo demanda la palabra de Dios. Que guardemos los estatutos y que los pongamos en obra dentro de nuestros hogares. Hermano, ¿cómo te comportas con tu esposa? Hermano, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Qué orden hay en tu hogar? Primero el trabajo, primero las finanzas, y ya si te sobra tiempo, la familia, y si acaso te sobra tiempo después de eso, la palabra de Dios. Hay un orden establecido por Dios. Antes que nada es Dios primero, después la familia, después el trabajo, los quehaceres. Pero muchos de nosotros, y me incluye ahí, perdemos la vista y ponemos por primer lugar el trabajo antes que nada, y después la familia, y después Dios. Cuando es todo lo contrario. Estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, si queremos que nuestras familias sean santas, si queremos que nuestros hijos, que nuestra esposa vivan una vida de santidad, ¿qué tal si regresamos al modelo escrito en la Biblia y seguimos el orden establecido por Dios? Si tu esposa y tus hijos ven que tú amas a Dios, que tú le buscas orando, si tú le buscas leyendo la Biblia, ahí está el ejemplo. Ellos van a seguir el ejemplo. Pero si los hijos ven que tú
tu afán es comprarte carro nuevo, acumular riquezas, tener esto, tener aquello. Ya lo conseguí, ahora quiero más, quiero más. Vamos a crear unos hijos completamente afanosos. Hermanos, estamos en la tierra de oportunidades y aquí uno puede alcanzar cualquier cosa que se proponga, con papeles o sin papeles. Hermanos, uno puede salir aquí adelante. Pero primero es necesario poner a Dios. No nos afanemos por otras cosas. Dios es antes que nada. Busquemos primero a Dios y su justicia. Busquemos el bienestar de nuestros hogares. Procuremos la santidad de nuestro hogar. Hay un orden que es importante que nosotros sigamos. Es importante como jefe de hogar instruir a nuestros hijos. Instruir a los niños en el temor de Dios. Hermanos, este mandamiento de Dios que nosotros instruyamos a los niños en el temor del Señor se le ha dado a los padres. No se le ha dado a la iglesia. No se le ha dado a los pastores. No se le ha dado este ministerio al director de jóvenes. No se le ha dado este ministerio a la escuela pública o al gobierno. El ministerio de instruir a los niños para que los niños sigan en los caminos de Dios únicamente cae sobre los padres. ¿Sabían que el grupo de jóvenes no es bíblico? No sé si ustedes saben. ¿Sabían que el grupo de jóvenes no es bíblico? En ninguna parte de la Biblia lo vemos. ¿Por qué es necesario tener grupos de jóvenes? Porque muchas veces en el hogar no se enseña lo que se tiene que enseñar y tenemos que sustituirlo. ¿Se dan cuenta? ¿Sabían que es el deber de los padres instruir a los niños? Los mandamos a la escuela pública, donde la ideología de género más y más se les está enseñando. Donde la justicia social tiene que ser predominante allí y se les tiene que enseñar toda clase de barbaridad, toda clase de cosa descarada. Los niños, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Eres él o ella o ella? Se les está enseñando esto a los niños, hermanos, ¿se dan cuenta? They, them, he, her. Es increíble cómo este mundo perverso, malvado está influyendo a la mente de los niños. Padres, si permitimos que únicamente el crecimiento sea de parte de la iglesia, los niños vienen a la iglesia, están en la escuela dominical, pero el resto de la semana, los otros 6 días de la semana, las horas que ellos pasan en la escuela, las horas que ellos pasan detrás de la televisión, las horas que ellos están viendo algo, uno puede decir, yo le pongo algo en YouTube y puede ser algo sano. Ok, están viendo algo en YouTube sano y después entra un comercial con un transvesti leyéndole libros a los niños. ¿O no sucede? Hermanos, es el deber de los padres instruir a los niños. Es el deber del varón del hogar a buscar la santidad, procurar la santidad. Entonces, número 1, hermanos, es importante que nosotros seamos santos y que seamos santos en nuestro hogar. Deuteronomio, estamos ahí, Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, por favor. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras, este mandamiento que viene directamente de Dios, dice que se las repetimos a nuestros hijos. ¿Procuramos la santidad de nuestra familia? ¿Instruimos a nuestros hijos en el temor del Señor? Noten que no dice que no solamente les enseñemos en la casa, sino que les enseñemos donde quiera que estemos, que ellos vayan aprendiendo. Ahora, quiero retrocederme un poco para no meterme en problemas, hermanos. Yo sé que muchas veces no hay otra alternativa más que la educación pública. Yo sé que los recursos son bajos, hermanos, pero si hay otras alternativas, aunque sean costosas, ¿valen la pena? En la escuela cristiana o escuela en casa, si usted está capacitado para enseñar a los niños, ¿por qué? Usted dice, es que es muy caro, es muy costoso. Si usted no hace esto, en el futuro le va a costar muchísimo más caro. Cuando tu hijo venga y te diga, mami, estoy confundido, creo que me gustan los niños. O no sé si soy niño, creo que hoy me voy a identificar como niña.
Hermanos, lo que está haciendo la escuela pública, le está abriendo la boca a tus hijos y le está dando a cucharadas constantemente esta perversidad. Muchos dicen, es que yo le enseño a mis niños que cuando se les enseñe eso, que no escuchen. Si pasan 8 horas del día diario ahí, hermanos, busquemos otra alternativa. Oremos, luchemos por nuestras familias, hermanos. Dice que estas palabras que están sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Dice, es nuestro trabajo, padres, instruir a los niños en el temor del Señor. No es el trabajo de la iglesia, no es el trabajo del grupo de jóvenes, no es el trabajo de la escuela pública. Procuremos la santidad de nuestro hogar como jefe de familia. Sed santos. Es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Primer orden. Después, busquemos la santidad mientras estamos en el trabajo. Mientras estamos laborando, seas jefe, seas supervisor, seas gerente o seas un simple obrador. Busquemos la santidad allí. Es importante que nosotros tengamos un buen testimonio y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. ¿Qué sucede si estás en el trabajo y le dices a alguien, yo soy cristiano, te invito a la iglesia? Ok. Y eso se queda en el corazón de alguien. Pues algún día voy a ir, tal vez visitar a la iglesia de él. Y luego de repente que se te sale lo carnal estando allí, destruyendo el testimonio. Luego dicen unos chistes de doble sentido, dicen ciertas cosas y tú ahí te les ríes y le sigues la corriente y también contribuyes con chistes sucios. ¿Sucede? O cosas de doble sentido que sucede muy a menudo entre los hombres. Hermanos, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil vivir vidas santas en este mundo de tanto pecado, de tanto cochinero, hermanos. Pero la solución está en la palabra de Dios. Les garantizo, hermanos, que si estamos saturados en la palabra de Dios, cuando estemos en ciertas situaciones, nos va a venir a la mente lo que estudiamos, nos va a venir a la mente lo que hemos estado aprendiendo y va a cambiar nuestro pensamiento. Y es claramente lo que dice la Biblia, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia nos transforma. Y va a suceder, hermanos, se van a dar cuenta que nuestra justificación delante de nuestros ojos, si estamos leyendo la Biblia, vamos a ver cómo desarrollamos vidas santas delante de nuestros ojos. Y es por medio de la palabra de Dios. Pero si no guardamos los estatutos y si no los ponemos en obra, vamos a andar peor que los incrédulos. Vamos a vivir vidas peores. Es importante, hermanos, que reflejemos la luz de Cristo. Seamos el mayordomo, reflejemos la luz de Cristo a nuestros trabajadores. Seamos un trabajador que reflejemos la luz de Cristo a nuestro matrimonio y a nuestro mayordomo. Y algún día pueda venir al arrepentimiento y pueda ser salvo, hermanos. Primera de Pedro, acompáñenme por favor. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, que Dios desde la eternidad pasada miró y nos escogió, nos salvó a su tiempo debido. Nos ha seleccionado y Él manda que seamos santos. Y dice que somos real sacerdocio. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Nosotros estábamos muertos si no éramos salvos. Estábamos en tinieblas, estábamos saturados en pecado. Pero Dios, que es grande y misericordioso, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida, nos ha vivificado y nos manda que vivamos unas vidas nuevas. Nos ha santificado y Él dice que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable.
¿cómo es nuestro ejemplo laboral? ¿Cómo es nuestro ejemplo en el trabajo? Es importante que alumbremos la luz de Cristo. Así, hermanos, podemos alcanzar gente. Podemos alcanzar gente con nuestro testimonio. Podemos alcanzar gente con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Podemos ser luz en tinieblas. Gente va a decir, hay algo diferente acerca de este personaje. ¿Es respetuoso? ¿Es firme? ¿Es recto? Yo quiero lo que él tiene. Nosotros podemos alumbrar la luz de Cristo, procurar la santidad en nuestro trabajo. Número 3, procurar la santidad en nuestro diario vivir. Cuando no estamos en el hogar, cuando no estamos en el trabajo con nuestros vecinos, hermanos, cuando estamos en la tienda, cuando estamos en la carretera, cuando estamos aquí haciendo X cosa, procurar la santidad en nuestro diario vivir. ¿O qué tal esto? Procurando la santidad cuando estamos a solas y nadie está ahí. Cuando no está el pastor, no está nadie de la iglesia, no está la esposa, no están los niños, nadie te ve. No hay absolutamente nadie allí. ¿Qué es lo que hacemos a nuestro tiempo a solas? Haciendo movidas equivocadas. Un dinerito extra, nomás tengo que manejar de aquí a aquí. ¿Tú sabes quién eres? No sé qué, hermanos. Hermanos, el dinero puede parecer tan fácil que nadie sepa y luego la cárcel. Luego, ¿qué es el fin? ¿O qué tal si no estamos haciendo nada indebido, nada ilegal ante las autoridades? Pero ¿qué tal en nuestro tiempo a solas andamos mirando cosas que no deberíamos, hermanos? Jóvenes. Procuremos la santidad en nuestro diario vivir con nuestros vecinos, donde quiera que estemos. Busquemos el rostro de Dios. No hagamos cosas que sabemos que estamos yendo en contra de que Dios nos ha mandado y de lo que Dios nos ha ordenado. Por el tiempo no vayan aquí. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Vuelvo y repito, hermano Daniel, eso es imposible. Unos dirán, es imposible, yo no puedo hacer eso, yo soy pecador. Y muchas veces queremos justificar nuestro pecado. Yo no puedo ser un hombre santo, yo no puedo ser un buen hombre del hogar, es que yo soy pecador, pero todas las noches le pido perdón a Dios y Él me perdona. Ok, hermanos, vayámonos por esa lógica. Yo no puedo hacer eso porque soy pecador. Y Pablo dice, el pecado que mora en mí, no hago lo que debería porque es el pecado que mora en mí. Ok, bueno, la Biblia dice que tenemos que mortificar a la carne constantemente. Nunca vamos a llegar al nivel de santidad de Dios porque Él es inalcanzable, Él es trascendente. Es cierto, mientras nosotros estemos aquí en este cuerpo mortal, vamos a batallar, vamos a fallar, vamos a caer en pecado de alguna manera u otra, pero eso no anula nuestra responsabilidad indicada por Dios de procurar la santidad, de seguir el ejemplo que Cristo nos ha mandado. Analicemos nuestras vidas en este momento. ¿Recuerda usted cuando Dios lo salvó? ¿Recuerda cuando usted fue de tinieblas a la luz, cuando usted se convirtió en una criatura nueva? Analicen ese momento y analícense hoy. ¿Cómo va su vida progresando espiritualmente? Analicemos. ¿Amamos más a Dios ahora que en ese entonces? ¿Buscamos más a Dios ahora que en ese entonces? ¿Hay un crecimiento en nuestras vidas? Si lo hay, gloria a Dios, ese es el proceso de la santificación. Y mientras vaya pasando el tiempo, usted va a notar que poco a poco se va conformando más a la imagen de Jesucristo. Otros, ¿qué tal? Analizas tu vida y dices, estoy peor espiritualmente de que cuando acepté a Cristo. Soy más borracho de que cuando acepté a Cristo. Hago más cosas malas desde que supuestamente acepté a Cristo. Entonces, la respuesta es clara. ¿No damos fruto? Si no damos fruto, ¿qué dice la Biblia? Que ese árbol es cortado y echado al fuego. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Nos estamos autoengañando, creyendo que somos salvos, creyendo que somos hijos de Dios, que por venir a la iglesia, que por leer la Biblia simplemente vamos a ir al cielo. Y cuando estemos en el cielo, Dios dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al lago eterno. Qué palabras tan fuertes, hermanos.
No somos salvos por obras, nadie me malinterprete. No somos salvos por obras, pero la santificación es evidencia que has nacido de nuevo. Si no hay santificación en vuestras vidas, en absoluto, significa que no hay evidencia que has nacido de nuevo. Entonces tu conversión supuesta es falsa. Y aquí es donde entran en problema los predicadores por decir cosas como estas. Pero lo bueno es que yo no soy el pastor de aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? No vivamos nuestras vidas autoengañados. La Biblia nos describe cómo nosotros podemos saber si somos salvos. Vivimos vidas santas. Hay un proceso de santificación en nuestra vida. Recuerden, la santificación es la evidencia de la justificación. Si no hay santificación, entonces significa que nunca hemos sido justificados. Entonces, ¿qué hacer? Buscar a Dios, rogarle, decirle: Señor, mi vida está llena de pecado y lo disfruto. Me deleito en él. Cada vez que peco, hay una adrenalina y lo quiero hacer otra vez y otra vez. ¿Esa es? ¿O qué tal esto? Cada vez que peco me siento tan vil, tan miserable, me siento tan mal y le ruego a Dios que no quiero seguir pecando, pero lo cometo. Esas son las dos diferencias. Porque vamos a seguir pecando si somos cristianos, hermanos. ¿Vamos a seguir pecando? Aquí está la diferencia. Un cristiano cuando peca, hay remordimiento porque el Espíritu Santo le redarguye: has pecado en contra del Dios vivo. Te sientes mal, te sientes incómodo, hasta vas delante de Dios y derramas lágrimas. Pero la persona inconversa: me gustó, que al cabo en la noche voy y le pido a Dios que me perdone mis pecados y lo hago otra vez el próximo día. No es el Dios santo que describe la Biblia. Nosotros tenemos una imagen de un Dios, de un Diosito que nosotros podemos manipular y que puede hacer lo que nosotros queramos. Oramos y decimos: Señor, te pido y lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús que voy a tener esa casa del próximo año. Lo declaro y lo decreto que voy a tener ese carro. Y le hacemos demandas a Dios: Dios mío, haz esto, haz aquello. No conocemos